Un congreso nunca puede pretender ser exhaustivo, pero de todas formas pensamos, los organizadores, el comité, este congreso, que de todas formas lo que podríamos llamar los testimonios del estamento clerical también tenían que estar presentes. Es una opción, bueno, pensamos que si en estos momentos a lo mejor esto no podría tener un cierto interés por la actualidad que desempeña el mundo clerical, pero sin embargo en aquellos momentos todos sabemos que fue fundamental el papel que desempeñó el clero. Entonces esa voz, ese testimonio es el que queremos traer hoy aquí esta tarde. Hemos pensado que precisamente para una labor relativamente ardua, porque bueno, significa abrir otro ventanal en las cosas de que estamos hablando, pues la persona más idónea era el profesor Jacobo Sánchez Mida, que es catedrático de la Universidad de Salamanca, y que él precisamente ha desempeñado una labor, pues así muy plural, ha tenido intereses muy diferentes. Yo les voy a leer así de una forma muy somera. Por ejemplo, él se ha interesado por la literatura popular, por la historia de la imprenta, por los medios de difusión literarios en la España del antiguo régimen, por los sentimientos de Cervantes, la poesía de Gil Vicente, las reacciones de los sucesos y testimonios privados, sobre todo en el siglo de oro, y por tanto es una persona que ha tenido una curiosidad, que ha tenido una indagación pues muy amplia, y que precisamente dentro de esos intereses pues también ha abierto, como dice, su curiosidad o su interés o su investigación por el mundo clerical. Por tanto, es a él a que le hemos pedido que esta tarde nos hable con su rigor y con su amenidad, más o menos ya como muy garantizada para nosotros. Y bueno, y entonces yo no le voy a hablar de sus publicaciones, pero sí quisiera aludir al último libro suyo, cuyo título inmediatamente les va a causar una cierta expectación. Yo creo que es de esos libros que solo por el título, además, claro, de la calidad que puede tener dentro, habría que comprarse inmediatamente. Y yo creo también que, por ejemplo, si Luis Buñuel estuviera aquí entre nosotros, también inmediatamente iría a comprárselo. Les voy a leer el título: Monjas en guerra, 1808-1814, testimonios de mujeres dentro del claustro. La expectativa que nos abre es estupenda y por tanto tampoco cuando tú quieras tienes la palabra. De acuerdo, muchas gracias, Alberto. Buenas tardes, gracias, Alberto, por la presentación, gracias, Fernando y demás miembros de la organización por haberme invitado a un congreso en la que de alguna manera se ve la pluralidad de intereses, la pluralidad de personas, historiadores, filólogos, etcétera, y creo que en el que todos aprendemos algo, ¿no? Como acaba de decir Alberto, yo soy una persona que me interesa cosas muy diversas. El llegar al ámbito, diríamos, de la guerra de la independencia y sobre todo los relatos de mujeres, monjas, que desde el claustro escriben los sucesos que están acaeciendo en esos momentos, diríamos, difíciles de España, fue puro azar. Estaba de alguna manera buscando otro tipo de cosas. Estoy dentro de un gran proyecto que se llama Vieses, que es bibliografía de escritoras españolas. Se lo pueden ver en la página web de la UNED. Es un gran proyecto y entonces, de alguna manera, la literatura conventual es importantísima en el ámbito femenino. La escritura conventual ha abierto muchísimas vías de investigación en los últimos años y dentro de ese marco, diríamos, de escritura conventual, pues me interesé por las crónicas porque vi que era un lugar común, recurrente, dentro de muchas órdenes y más concretamente en las carmelitas, ¿no? Luego, si acaso, hablaré en lo que sería el coloquio. Por contra, hoy no voy a hablar de monjas, o apenas voy a hablar de monjas, porque cuando en su momento Fernando me invitó, me dijo que tal vez podía hacer una cosa un poquito más amplia, ¿no? Y entonces, ese título, que puede ser también sugerente, espero que lo sea, Apología y propaganda del clero regular en la revolución de este siglo, responde un poco a hacer una revisión del papel primordial, importantísimo, que tuvo el clero regular desde el punto de vista de incitación a lo que sería la rebelión del pueblo y también, no solamente a la incitación de la rebelión del pueblo, sino lo más importante, a intentar mantener unos privilegios que poco a poco, evidentemente, iba perdiendo. Tengo un texto muy amplio, voy a intentar reducirlo, les voy a proyectar varios textos para que vayan de alguna manera haciendo un seguimiento y espero poder concentrarme en el tiempo que tengo. A las pocas semanas de la retirada de las tropas francesas de la Villa y Corte,
estamos en julio de 1813, se estrenaba en el Teatro del Príncipe con gran éxito la tragedia patriótica El día 2 de mayo de 1808 en Madrid y Muerte heroica de Daoiz y Velarde, con la que su autor, Francisco de Paula Martí, pretendía, según él mismo señalaba en el prólogo, perpetuar la memoria de la perfidia francesa y el heroico esfuerzo y notable patriotismo de los habitantes de Madrid, que supieron los primeros hacer frente al tirano. El clímax de la obra se alcanza en el tercer y último acto. Uno de los revolucionarios, Ginesillo, nos describe en su ida, ante el acoso de los franceses, no se oye bien, ante el acoso de los franceses, un panorama desolador de la Puerta del Sol y villas adyacentes, con una población a merced del invasor. Les leo: las calles y callejuelas todas las tienen cogidas, y al que saca la cabeza por puertas y por ventanas, o al que en la calle se encuentra, le tira una descarga, y patas arriba queda, sin que de ellos se liberten viejos, niños ni doncellas, frailes, clérigos ni nadie. Un invasor que no duda en fusilar a todo aquel que ofrezca resistencia. Así, en las acotaciones de la escena 12ª, se indica: habrán sacado las patrullas al clérigo, al barbero y al arriero, y después al fraile. De todos estos tipos dramáticos, me interesan el clérigo y el fraile. Ambos morirán exhortando a sus compañeros de patíbulo a que se arrepientan de sus pecados, pero mientras el sacerdote se limita a su papel de pastor, dando la solución a sus ovejas y cayendo con ellas al disparar los soldados a la masa, el fraile se encara contra sus asesinos, subrayando el carácter de guerra santa y martirio de sus muertes. Por defenderle, se refiere a Dios, morimos y seremos colocados entre el número infinito de tanto glorioso mártir como habita el empirio. Esta parcialidad mostrada por Martí en la actuación de ambos personajes coincide con la idea generalizada del compromiso del clero en la lucha contra los franceses y más particularmente con la implicación activa de los regulares en el conflicto bélico. En este sentido, viene bien traer dos significativos testimonios. Se avecinaba el final de nuestra contienda independentista, cuando Wellington remitía en 1814 a Bosley, en su Ministerio de Exteriores, una carta en la que afirmaba: el clero es el verdadero poder en España. Él se encarga de mantener el odio general de los españoles contra Francia. Este poderoso influjo de la religión también fue destacado por Napoleón, quien no dudaba en señalar al Consejo de Estado galo que cualquier creencia podía ser un elemento de utilidad para dominar a los pueblos, y decía Napoleón: mi política es gobernar a los hombres como la mayor parte quiere serlo. Ahí está, creo, la manera de reconocer la soberanía del pueblo. Ha sido haciéndome católico como he ganado la guerra de Vendée, haciéndome musulmán como me he asentado en Egipto, haciéndome ultramontano como he ganado los espíritus en Italia. Si gobernara un pueblo judío, restablecería el templo de Salomón. Pero Bonaparte, que había alcanzado con la convención del 26 de Mesidor del año 9 un acuerdo con Pío VII, mediante el cual reconocía la confesionalidad católica de los franceses y que consideraba la religión como un fenómeno sociológico y por lo tanto susceptible de ser controlado políticamente, Napoleón, se vería obligado a sentenciar años más tarde, no sin cierto dolor: esta maldita guerra de España me ha perdido. Tanto Wellington como Napoleón se veían sorprendidos por la actitud de un país en el que parte de la Iglesia mostraba sin reparo alguno su manifiesta animadversión al invasor extranjero. Así también lo entendieron gran parte de los europeos, como lo demuestran los grabados que les presento. Es el primer caso, se trata de una imagen popular, de la Imagerie de Pinal, el asalto al sitio a Zaragoza, en el que me gustaría que se fijasen sobre todo en el lado superior izquierdo, donde aparecen dos frailes, uno de ellos dando la absolución, bendiciendo realmente a los revolucionarios, mientras el otro con la cruz les está arengando, ¿no? Más interesante y más gracioso, evidentemente, resulta esta caricatura inglesa. Es obra de James Gillard, impreso en el año 15 de agosto de 1808, y presenta una visión evidentemente muy caricaturesca, muy exagerada, pero fíjense sobre todo la funcionalidad de esa monja atacando al francés con el cuchillo, una monja que es evidentemente la típica tornera o cocinera, ella bien rolliza, ¿no? Y ese fraile cargando los cañones, ¿no? Me parece que evidentemente estas dos imágenes dejan muy claro evidentemente el carácter de cruzada santa que surge en una lucha contra el ateísmo ilustrado jacobino moderno y que va a ser sustentada, en el caso de España, con las órdenes regulares que evidentemente habían sido las más perjudicadas. Pero no era esta una actitud nueva, sino que más bien respondía a un comportamiento desarrollado de forma intermitente al albur de los acontecimientos desde la época moderna. Cabe recordar a estas alturas la fuerte oposición con la que el clero español recibe a Carlos de Gante y a todo su séquito, posteriormente Carlos I, ante la posibilidad de sufrir un ataque a sus privilegios y que será el motor propiciatorio de la revuelta de las comunidades.
En aquella ocasión, emulando a los reformadores protestantes, se apoyaron en el poder de los libelos y la sátira como mejor medio para presionar a un séquito que acompañaba a un nuevo monarca. Las puertas de los templos se convertían en improvisados tablones de anuncios de difamatorios pasquines y desde los púlpitos, exacerbados sacerdotes incitaban al pueblo con vehemente demagogia. En el caso que nos ocupa y de forma pareja, las reformas promulgadas por el gobierno intruso en la Constitución de Bayona provocaron el descontento de gran parte del clero. Si bien es cierto que se aseguraba que la religión católica era la del rey y de la nación española, no permitiéndose la práctica de ninguna otra, esta mañana se ha hablado precisamente del problema del Estado confesional, no es menos verdad que algunas medidas como la supresión de la Inquisición o la reducción de los regulares se llevaron no pocos resquemores. La puesta en vigor de tales medidas forjaron un ambiente de rechazo entre el clero regular y bajo clero. Me refiero a todas aquellas que ya conocen y que no voy a pasar revista porque incluso las tienen en el resumen, que se vieron abocados a pergeñar una compleja campaña publicitaria para desacreditar al monarca intruso y a sus seguidores afrancesados. Campaña que será respaldada por una experiencia ya adquirida casi 10 años antes, durante la Guerra del Rosellón. En aquel entonces, Carlos IV había encontrado en los miembros del clero el sustento ideológico y moral que proporcionaban sus arengas patriótico-religiosas como método eficaz para preservar la integridad del reino y de la soberanía monárquica. La guerra contra la Convención Nacional Francesa, los años del 93 al 96, se había iniciado casi a la par de la toma de la Bastilla, mediante el control de cualquier idea heterodoxa que pudiera poner en tela de juicio la hegemonía absoluta del monarca. La Inquisición, como en los mejores tiempos de la Contrarreforma, volvía a desplegar su control ideológico ante la posible difusión de los malos libros, de los grandes autores ilustrados como Voltaire, Rousseau, Condillac, a los que se hacía responsables en parte de la filosofía revolucionaria. Franciscanos, jesuitas, dominicos, entre otros, serán los encargados de llamar a tomar las armas contra los invasores. En sus sermones, a modo de arengas, presenta una España en la que la Iglesia, origen y garante del poder monárquico, aparece a la vez como protectora del país europeo, en que mejor se conservaba su influencia, como lo evidencian, entre otros, opúsculos como el del licenciado Antonio Farfán, titulados El regicidio desterrado del mundo por el clero de España, condenado a muerte por la Iglesia Universal y sepultado en el abismo por desagravio del corazón de Jesucristo. Cádiz, 1792. En este contexto de lucha mesiánica, los ejércitos de la Convención eran retratados como compendio de todo mal, como una terrible amenaza al género humano y a sus más queridas instituciones. La patria y el catolicismo hispanos se enfrentan a un enemigo común cuya derrota significaría la única vía segura de conservación de sus esencias. La defensa del altar y del trono reclamaba la sanción eclesiástica de la causa defendida por Carlos IV, apoyada sobre unos elementos textuales capaces de configurar un catolicismo sectario y de combate antirrevolucionario. Especialmente van a ser elocuentes la colección de pasajes y figuras bíblicas que constituyen un patrón exegético y hermenéutico inspirado en criterios ultramontanos. El clero, amparado por la providencia divina y convertido ahora en un vehículo transmisor de patriótica propaganda, se valdrá de folletos, cartas o sermones para descalificar moral y políticamente a la Asamblea Nacional. A la crítica contra la revolucionaria francesa se sumaría muy tempranamente una fosilizada francofobia que arrancaba de los momentos más polémicos de la España imperial. Un clero que a comienzos del siglo XIX mostraba una clara división entre los seguidores de la corriente liberal, principalmente la jerarquía eclesiástica o miembros de los cabildos catedralicios, y frente a ellos encontraríamos el clero rural y órdenes monásticas que apoyarían al partido o bando conservador afín al absolutismo. En este sentido, cabe recordar que evidentemente la sociedad a partir de este momento va a crearse un estado de polarización total y que traerá consigo consecuencias importantes en enfrentamientos entre clero regular y clero secular. Por otra parte, este clero regular, que será de alguna manera el objetivo de los ataques de los liberales, tendrá también un elemento conflictivo durante la época de las Cortes de Cádiz. La pretendida riqueza del clero, su ociosidad, la relajación de las costumbres, pero sobre todo los bienes vinculados a esas manos muertas que poseía, y su competencia con los seculares, crea un fuerte sentimiento de oposición hacia los frailes en las élites ilustradas. Ello explica, como he dicho, que las órdenes religiosas se van a terminar decantando por la causa patriótica y conservadora. En este ambiente crítico surgirán tempranamente apologistas entre el clero regular, intentando crear, evidentemente, un estado de publicidad y de seguimiento,
Entre ellos destaca la voz del carmelita descalzo, el padre Fray Manuel de Santo Tomás de Aquino, en el siglo Manuel Tragia y Uribarri, más conocido como el padre Tragia, definidor, secretario, prior e historiador general de la Orden. En plena convulsión de la Asamblea Nacional Francesa, intenta demostrar el valor de los regulares como sostén de la religión y de la patria, y para ello pergeña una inteligente campaña publicitaria en el trienio de 1790 a 1793, con el fin de crear en la opinión pública un sentimiento antifrancés. Es la época de sus colaboraciones en el Diario de Valencia, con artículos combativos y xenófobos, con títulos tan significativos como esos que tienen ahí. La religión enseña a respetar, amar y obedecer con fidelidad a los monarcas, aunque sean malos. Dios es el autor de la milicia, todo hombre nace soldado. La religión necesita gobernar las almas para que el valor no degenere en vicios. La virtud es grande apoyo para el militar. Dios es el origen y causa de la autoridad real. El hombre no puede vivir en sociedad sin reconocer un superior. De esta labor periodística se hará eco en su historia de lo que padecieron los carmelitas descalzos de la provincia de Aragón y Valencia, es el título, y también las monjas de la Orden en la guerra pasada de invasión de los franceses en España. Una obra que será compilada al final de la contienda bélica y que se conserva manuscrita. En esa obra, al objetivo de preservar la memoria histórica que mueve su compilación, dice, presenta un cuadro sencillo de lo que han padecido los conventos de carmelitas descalzos, se une un claro interés político, convenciendo por estos hechos cuán infundadas son las quejas de algunos folleteros que, sin haber servido ellos en nada a la nación, ni con sus personas, ni con sus caudales como debían, se ocuparon únicamente en allanar el paso a los franceses, persiguiendo quizás más que estos a los mismos regulares, a quienes sin duda se debe el levantamiento de aquel pueblo español en el principio, contra la felonía y dominación tiránica de Napoleón, y levantando la voz a favor de nuestro soberano cautivo, de la religión y de la patria afligida, sin que por entonces oyera otra voz a favor de la justa causa, que la del pueblo común dirigido por eclesiásticos y por religiosos, escondiéndose o enmudeciendo todos los que después han levantado tanto la voz contra los regulares. De ahí que tempranamente decidiría tomar partido a favor de la defensa de su Estado, y en esa crónica él mismo hace una especie de encomio a su labor como diarista, ¿no? Yo, que desde el año 1791 había ya impreso muchas obras y papeles relativos a la Revolución Francesa, previniendo y precaviendo el contagio que pasaría a los Pirineos, continué a dar muchos comunicados al diario, se entiende el Diario de Valencia, bajo el nombre del amante de la religión y de la patria, y algunos otros separados, que no solo se imprimieron, sino que el diarista los reimprimió en su cuenta y utilidad, pues él mismo atestiguará cómo jamás tomé un maravedí. Me interesa mucho sobre todo cómo de alguna manera se separa del ámbito del periódico ese tipo de artículos para convertirse posteriormente en pequeños folletos, ¿no? Hay una especie de dislocación del espacio original, en este caso la prensa periódica, para terminar convirtiéndose en folletos, en hojas volanteras, algunos de estos artículos. Las aseveraciones del padre Tragia nos sitúan en el centro del problema que pretendo desarrollar, el despliegue por parte del clero regular de todo un amplio mecanismo de propaganda ideológica, perfectamente pergeñado, para crear un estado de opinión en el pueblo, afín a su reivindicada causa. Dicha propaganda, como es de suponer, no estaría exenta de discursos arbitrarios basados en complejas estrategias de comunicación, tanto oral, y pienso en la poesía, canciones de guerra, arengas, proclamas y principalmente a través de la oratoria sagrada, como escrita, panfletos, folletos, hojas volanderas, sin olvidar la fuerza visual del teatro, de la que se hablaba también esta mañana, y de las estampas tanto de desastres de guerra como las estampas satíricas al estilo que hemos visto antes, cuyo alcance se extiende en el tiempo, desde el acoso de la filosofía ilustrada a finales del 700 hasta la restauración del absolutismo y el desarrollo del trienio liberal, pasando por las reformas suscitadas al abrigo de las Cortes de Cádiz. Lo más destacado de esta literatura apologética de los regulares es que tiene un desarrollo genérico amplio, que se sirve de formatos y soportes convencionales al caso. La mayor parte de estos folletos se difunden en formatos cuarto u octavo, aunque no por ello dejan de renunciar tampoco a lo que sería un libro, en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Como medio de difusión, primordialmente de obras de mayor enjundia teológica, traducciones, o para la producción de lo que será después la publicación de las crónicas particulares de cada orden. Y todo ello sometido a una meditada política editorial que vela por una amplia implantación geográfica, por un mayor alcance popular a través de las continuas reimpresiones y por una efectista presentación titular. Y es muy interesante ver cómo se puede pasar de títulos realmente
muy reducidos al estilo de proclama espiritual, a grandes títulos que funcionan como rúbricas argumentales, ¿no?, del tipo cartas críticas que escribió el reverendo padre maestro Fray Francisco Alvarado del Orden de Predicadores, o sea, el filósofo rancio, en las que con la mayor solidez, erudición y gracia se impugnaron las doctrinas y máximas perniciosas de los nuevos reformadores y se descubren sus perversos designios contra la religión y el Estado, obra utilísima para desengañar a los incautamente seducidos, proporcionar instrucciones a los amantes del orden y desvanecer todos los sofismas de los pretendidos sabios. Fíjense qué título, ¿no? Es casi una obra, solo el título. En cuanto a autoría, no resultan raros los textos anónimos, los adscritos a simples siglas o los que abiertamente presenta su autor con consignación de la orden a la que representa. Lo más destacado es que cuentan con el púlpito como escaparate de sus escritos. El ahínco con que los regulares desarrollan su labor propagandística les lleva a participar incluso, como es sabido, activamente en la revuelta popular. Muchos frailes, novicios, en su mayoría, recuerden que se les exclaustó, se convierten en garridos guerrilleros cuyas actuaciones traen de cabeza a un enemigo desconcertado ante estos improvisados soldados que mudan el brevario y la cruz por el sable y el fusil. En este sentido, no se nos han conservado las arengas que de forma oral debieron circular para participar en la contienda, pero sí tenemos algunas que han permanecido manuscritas, incluso impresas, como la del carmelita Fray Bartolomé de Santa María, del convento de Logroño, o de algunos frailes menores capuchinas, que fueron recogidas hace una década por Pedro Pascual. Entre ellas, destaca por su complejidad el reglamento de las partidas de cruzada del padre Tragia, y otro texto cercano a él que se conserva en el archivo secreto del Vaticano, en el que se ofrece la siguiente definición de guerra de religión, que me interesa ahora entrar en ella. Decía el padre Tragia en ese manuscrito, que está datado el 9 de enero de 1810 en Sevilla: para conocer con evidencia cuán sencilla y justamente puede y debe declararse en el día la guerra de religión, basta entender lo que significa esta expresión. Guerra santa y de cruzada y religión es lo mismo en la sustancia, y solo significa que defendemos las leyes divinas, el dogma, el culto exterior, la Iglesia, los vasos santos, sus ministros, las costumbres y la moral. El nombre de cruzada solo se añade en señal de la cruz por divina, siendo innegable que todos estos bienes espirituales peligran de muy cerca y que han sido ya, en muchas provincias. No puede dudarse que en su defensa es y puede llamarse guerra de religión, santa y cruzada, mejor que las antiguas, que se dirigían a solo Jerusalén, de la cual estaban los infieles en posesión pacífica. La guerra que nos hacen en el día es seducir gentes, hacer traidores de patria y religión, corromper costumbres y pervertir cristianos y relajar el mundo destruyendo iglesias y ministros. La Iglesia no debe defenderse more castrorum, esto es, con los cañones y bayonetas, sino con la oración. Mas cuando la pérdida de la Iglesia trae consigo la del Estado, cuando las notas de éste se invierten contra la patria y cuando un injusto y extranjero quiere asesinar a los ministros y pervertir la moral con peligro del alma y vida, debe defenderse con las armas. Se presenta pues al invasor francés como un enemigo de la religión y de la patria, al que hay que combatir abiertamente, por lo que surge la necesidad de justificar la guerra en un ámbito cristiano, en el que cualquier conflicto bélico era habitualmente objeto de recriminación y censura. Pero no todos los miembros de la Iglesia estaban de acuerdo con el uso de las armas. Así, por ejemplo, en el Catecismo Católico Político, que con motivo de las actuales novedades de la España dirige y dedica a sus conciudadanos un sacerdote amante de la religión, afecto a su patria y amigo de los hombres, impreso en Madrid en 1808, se establece una relación en ese catecismo dialógica entre un conciudadano y un sacerdote, discípulo y maestro respectivamente, en el que primero plantea sus muchas dudas al segundo. Se tratan de varios temas: influencia de la religión en el bien de la sociedad, verdadera idea de la sociedad, de la influencia de vida de las autoridades constituidas, idea del verdadero patriotismo, y se acaba con el título que nos interesa a nosotros, de las guerras llamadas de religión, en la que el alumno interroga, y dice el conciudadano: si la religión, como hemos supuesto, no enseña sino la mansedumbre, la paciencia, el amor a los enemigos, el perdón de las injurias, el sufrimiento y las persecuciones, ¿cómo podrá ser compatible el uso de las armas para contrarrestar a los que ultrajan la religión con las pacíficas máximas que le son tan esenciales? Y le responde el sacerdote: ya hemos dicho antes que toda nación, todo gobierno, toda sociedad política tiene derecho de oponerse con fuerza armada a cualquier otra nación que intente despojarla de su constitución, de su legislación, violentarla en sus usos, en sus costumbres o usurparla sus propiedades. Y siendo la religión la posesión más ventajosa, la más excelente y aun la única que puede hacer verdaderamente feliz a la nación que tiene la gloria de profesarla, nadie puede dudar con razón que una nación insultada en su verdadero tiene facultad de repeler con los medios que le son propios la violencia que se le hace. Pero
Deducir de aquí que la religión puede propagarse o defenderse con las armas, o de otro modo, suponer que hay guerras de religión, es una inexactitud tan intolerable que la simpleza con que se profiere me impide llamarla una impiedad, una blasfemia contra su divino fundador. Con todo, serán los regulares los que exhorten con mayor vehemencia al uso activo de las armas en la lucha contra el invasor francés. Pedro Pascual se hacía eco de cómo el 14 de junio de 1808, cuando todavía no se había producido la consagración de José I por el arzobispo de Burgos, don Manuel Cid Monroy, que se celebrará, como es sabido, el 7 de julio, ya había cierto revuelo en los conventos de Castilla, Navarra y centro de la península, que propició el siguiente comunicado del jefe del Estado Mayor de esta plaza para que se prevenga a los religiosos no procuren la sublevación, haciéndoles responsables de cualquier resultado que no se toquen las campanas después de las oraciones. Dice, Su Excelencia el Mariscal Bessières, convencido de que ninguna precaución estará de más para conservar la tranquilidad pública, me encarga, insiste a Bosé, que prevenga inmediatamente a los conventos de Burgos y a todos los que se hallen en su jurisdicción, que son ellos los responsables de los sucesos que puedan comprometer la seguridad de los habitantes pacíficos. Su Excelencia está ciertamente instruido de que muchos frailes han procurado por insinuaciones pérfidas pervertir al pueblo y excitarle a que tome las armas contra las tropas francesas, y que muchos de ellos han intentado persuadir a los soldados franceses a la deserción. Es decir, fíjense hasta dónde llegan las cosas. En caso necesario, se podrá señalar los que han cometido semejantes delitos. Pues se prevendrá a las comunidades de frailes que si se renuevan tales delitos, arrastrarán a sus autores a la pena capital. No es de extrañar, pues, que en este contexto de incitación a la lucha armada se adscribiera a la clase frailuna la invención de glosas a los mandamientos divinos del tipo: el quinto, no matarás de tu prójimo ninguno, los gabachos uno a uno, matarás los que podrás. Con esta misma inquietud bélica se escribe tempranamente, en plena guerra de la Convención, el texto de Fray Diego José de Cádiz, y el título es bastante ilustrativo: El soldado católico en guerra de religión, carta instructiva estético-histórica política en que se propone a un soldado católico la necesidad de prepararse, el modo con que lo ha de hacer y con que de manejarse en la actual guerra contra el impío partido de la infiel, sediciosa y rígida Asamblea de la Francia, dedicada a su sobrino Antonio Jiménez y Camaño. Su defensa entusiasta del catolicismo como causa única de todo bien y su identificación del bienestar de la monarquía con la satisfacción de los intereses de la Iglesia constituyen sus pilares axiomáticos. Para el defensor de Dios y del rey, tan importante era el valor físico como el santo temor de Dios. Esa conjunción de cualidades físicas y morales distinguía al soldado católico, que se presentaba como un combatiente ideal, como un español arquetípico. Un soldado católico cuyos actos deben ser guiados por la fe, la piedad y la lealtad, en el empeño en vencer una guerra, y cito literalmente, religiosísima su causa y en sus apetecidos efectos, y justifica y autoriza su defensa de la guerra de religión, fíjense, estamos en el año 1795, echando mano de los padres de la Iglesia. En los tiempos de la ley de gracia son muchos los ejemplos que pudiera alegar en mi favor, pero me basta el ya insinuado bendito de San Bernardo, San Antonio de Florencia, San Bernardino de Siena, el venerable Dionisio Cartujano y otros varones píos que escribieron y predicaron mucho este mismo intento. Todo su discurso, desarrollado en dos partes o instrucciones, redunda sobre la idea de cómo debe prepararse un soldado católico para salir en defensa de los enemigos de Dios, la Iglesia y el Estado, así como la legitimidad de su lucha. Con estas ideas subraya a su sobrino en la dedicatoria: las causas de la presente guerra contra la Francia son a todos notorias, que solo puede ignorarlas el que haya hecho particular estudio, por no saberlas. Su justicia a ninguna se le oculta, y su necesidad es tan grande cuanto es urgente y preciso el redimo de unos males, los más considerables y de las más funestas consecuencias. Dios, su Iglesia, su fe, su religión, sus leyes, sus ministros, sus templos y todo lo más sagrado, el derecho de gentes, el respeto debido a los soberanos y aun el fuero, siempre inviolable de la humildad, se hallan injustamente violados, impíamente desatendidos y sacrílegamente atropellados en ese desgraciado reino por la multitud de hombres cuyo proceder los acredita de hijos de Lucifer y miembros perniciosos de tan infame cabeza. Y acaba exhortando eficazmente al soldado a tomar con ardor y con denuedo la grande empresa de pelear en esta guerra justa, piadosa y santa contra el enemigo. Dice: todo fiel católico es obligado a mantener la verdad de su religión y de su fe contra los enemigos, hasta dar la vida en su defensa, si fuera necesario. No te acreditarías de buen católico. Fíjense que tiene un lenguaje muy tipo catequético. No te acreditarías de buen católico, parece un catecismo, ni de hijo celoso del decoro debido a la Santa Madre Iglesia, ni de vasallo leal a tu monarca, si hallándote sin obstáculo alguno que te lo impida y con las proporciones correspondientes para ello dejases de tomar las armas en una ocasión en que todas las leyes divinas y humanas parece que lo exigen.
Lo más destacado de la obra de este polígrafo capuchino, autor de un notable corpus de oratoria sagrada en su mayor parte, es que su texto se reimprime varias veces durante el conflicto. Antes me he dado cuenta que la fecha que tenía era 1793 no 95, porque hay reimpresiones del 94 y el 95. Pero además lo más importante es que vuelve a ser un texto vigente durante la Guerra de la Independencia, y así pasa por los tórculos en Málaga en 1813, Madrid y Cádiz 1814, Pamplona 1815, hasta llegar incluso a la edición de Varna de 1840. Fíjense qué progresión cronológica que de alguna manera hay que poner en relación con lo que estaba sucediendo en España. Y junto a él, y en el mismo contexto, sermones como el de su compañero de religión, Fidel del Castillo, Voces de la religión contra el impío y rebelde sistema de Francia, sermón en la solemne rogativa por el feliz éxito de nuestras armas en la presente guerra, hecha por la comunidad de reverendos padres capuchinos de la ciudad de Cádiz el día 21 de abril de 1793, estando todo el día patente el augusto adorable sacramento, etc., etc. Cádiz, 1793. Sin olvidar los artículos que antes mencionaba del padre Tragia. La incitación a la rebelión y el uso de las armas por parte de los regulares requería asimismo de una astuta campaña de descrédito del enemigo, del que se ofrecía una imagen oprobiosa, capaz de suscitar el pavor y las iras del pueblo, que se había desarrollado ya ingeniosamente durante la Guerra de la Convención, y que ahora en plena revuelta independentista se volvía a ella, a modo de tópicos o tropos discursivos. La identificación de José Bonaparte y Napoleón con el tirano mayor, con el anticristo, se evidencia, por ejemplo, en ese opúsculo anónimo La bestia de 7 cabezas o 10 cuernos, o Napoleón emperador de los franceses, exposición literal del capítulo 13 del Apocalipsis por un presbítero andaluz vecino de la ciudad de Málaga, preso en Málaga en 1808. Enemigo al que se le hacía responsable de toda clase de tropelías y desmanes, que incluso no guarda respeto a alguno de los seres más indefensos, como niños o ancianos. Se subraya en esta propaganda de guerra la política anticlerical del francés, con actitudes irreverentes constantes y martirios de víctimas inocentes. Así, por ejemplo, el conde de Toreno ofrece ejemplos múltiples en su historia, como el caso de la batalla de Medina de Río Seco, en la que le quitaron la vida a mozos, ancianos y niños, quemaron casas y donde, dice literalmente, quisieron coronar tan horrorosa jornada con formar de la iglesia de Santa Cruz un infame lupanar. Y allí, en la iglesia del convento, fueron víctimas, dice literalmente, del desenfreno de la soldadesca muchas monjas, sin que se respetase aún a las más ancianas. Las muchas atrocidades que los franceses ejercían sobre las débiles mujeres tenían mayor realce cuando se trataba, como hemos visto, de las cerradas monjas. Caso como el de las hermanas ultrajadas asesinadas del convento franciscano de las Bernardas, invadido por los soldados del general Cachache, que produjo el terror y el rechazo entre los jienenses y más tarde dio lugar a esa temible frase tan habitual durante estos años bélicos: ¿qué vienen los franceses? Desafueros del enemigo que pasaron a formar parte de esa literatura romanceril difundida en pliegos de cordel que circuló de boca en boca por las calles de nuestro país, como esos ultrajes horrorosos, martirio y muerte cruel que han dado los franceses a una monja en el saqueo de Zaragoza, del que se hicieron al menos, en lo que yo conozco, 3 impresiones diferentes y que se inician abruptamente, iniciando al público oidor a que tomara parte de la historia. Oíd, oíd, españoles, el suceso más doliente de cuantos enternecer el humano pecho pueden. Oíd el bárbaro trato y la cruel e indigna muerte que han dado a una monja triste los inhumanos franceses. Y continúa: los santos templos y altares sacrílegos arremeten, y las efigies sagradas huellan, qué horror impíamente. Si la santa religión así se atreven, qué monstruosos atentados de ellos temerse no deben. Y acaba el romance, tras de destacar el ateísmo del invasor, arengando, como no podía ser de otra manera, la lucha. ¿Qué atentados horrorosos es que la religión no tienen? Esta reina en vuestros pechos, pelead por ellas, valientes. Y dice: ah, ¿por qué aún ven mis ojos en España los franceses? Lo más interesante es que, como he dicho, se difundió al menos en 3 copias impresas, 2 de ellas como pliego de cordel o romance de ciego, que es el que tienen ahí en el lado derecho. Menudencia literaria de frágil materialidad física, pero también, y esto es lo que resulta más importante, como un pequeño folleto con portada propia, que es el que tiene a la izquierda, con autoría y con licencia. Nueva forma expositiva que nos obliga a reflexionar en torno a la difusión de esta obra, que como otras muchas requeriría de un nuevo planteamiento en su proyección a un nuevo entorno de divulgación. Esta aclimatación al nuevo contexto, ya no tan popular sino culto, llevaba incluso a incluir pequeñas variantes textuales, por ejemplo, los 2 últimos versos que les leía antes, y su puesta limpio, con un mayor compromiso con la regularidad gráfica. Cambios todos que redundan una vez más a favor de unos lectores que precisarían de una información más cuidada. Y me interesa ver esa dislocación, ¿no?, de una obra que, fíjense, se presenta de 2 formas totalmente diferentes.
En contexto parejo surgen otros textos como La vida y muerte de don Juan Bautista Casans, presbítero fusilado por los franceses junto al convento de Nuestra Señora del Remedio, en 23 de enero del año 1812. Se trata de un folleto al estilo del que veíamos antes del romance, pero que incorpora el aliciente del grabado, que representa un retrato del que ya se considera mártir. Retrato al que se acompaña de un pequeño texto a modo de cartela que repite casi literalmente la rúbrica titular y que se ofrece casi como un esboto al lector. Recurrencia a la imagen que también hallamos en la serie de grabados que Gamborino estampó en torno al fusilamiento en Murviedro el 18 de agosto de 1812 de los 5 religiosos Pedro Pascual Rubert, José Sericá, Gabriel Pichot, Faustino Igual y Vicente Bonet. En este caso, el grabado tiene una gran expresividad plástica y son en total, me parece que son 4 planchas, y la última es esta en la que evidentemente se ve como los franceses no tienen ningún inconveniente para, una vez muertos los frailes, seguir atormentándoles, y me interesa sobre todo esa invocación a la guerra a los asesinos, ¿no? Pero volviendo al juego propagandístico que ofrecía la imagen femenina como símbolo de la debilidad de la víctima ante la crueldad de la soldadesca napoleónica, es destacable asimismo su excepcionalidad, tanto en su presentación como heroína, del que podríamos traer montones de ejemplos, como el de arengadora comprometida con la revolución mediante su inclusión en la nómina de autores panfletistas. Es el caso del folleto suscrito por una tal A.V.D.S. que tienen ahí, titulado Enérgica exhortación que hace una religiosa descalza al ejército español vencedor de los que llaman invencibles, persuadiéndole que corone con sus heroicos triunfos, arrancando del poder del enemigo del honor y de la humanidad al pérfido Napoleón y colocando en su trono a nuestro amado rey Fernando VII, cuya autoría creo que puede ser puesta en tela de juicio. Yo creo que realmente esto no lo escribió una mujer, pero en todo caso lo que sí me interesa es el grado de compromiso, en este caso del clero regular femenino, en la independencia española. Ea, leales y atrevidos españoles, una religiosa, fíjense que arenga, os habla, una religiosa descalza, importante matizar incluso la orden, desde el rincón de su humilde celda, procura introducir en vuestros generosos y magnánimos corazones todo el fuego de la venganza, todos los furores que saben ejecutar la lealtad y el pundonor ofendidos y agraviados por la infamia, la cábala y el engaño. Corred a Francia, destruid a su mayor enemigo, no imitéis los sacrílegos atentados, los viles robos y los infames y atroces crímenes en pueblos miserables e inermes de sus bárbaras y ruines tropas. Pero no deseéis el menor vástago de su oscura y despreciable familia, que no sea trofeo de vuestros pies. Vuestras espadas, tintas con su sangre, digan al orbe que no desearon la menor reliquia de tan perverso linaje. Librar a nuestro rey de este borrón de la naturaleza. Volved a la patria y a su trono, al que fue arrebatado de ella, y de él con engaño más infame que el de París con Meneleao. Pero sin lugar a dudas, fue en el desarrollo de la oratoria sagrada donde los regulares debieron de encontrar el mejor mecanismo de propaganda y apología de su Estado. El púlpito se erige, pues, como el medio de difusión por excelencia de la ideología católica. Lenguaje oral y autoridad del sacerdote se unen para hacer del mismo la vía de divulgación más eficaz, espacio catequético por excelencia. Su eficacia es indiscutible a partir de 1808, cuando el sermón se erige como un importantísimo medio de comunicación con respecto a la marcha puntual del conflicto bélico. Los feligreses obtenían información de cómo iba evolucionando la guerra, pero además, y aprovechando la veritas moveat agustiniana, muchos predicadores son capaces de crear esa tensión dramática capaz de mover a los fieles a los pensamientos y acciones más elevados. Aunque conservamos versiones manuscritas e impresas de sermones que se predicaron durante los años del conflicto, lo cierto es que no podemos más que conjeturar cómo debieron de recibirse, porque su carácter oral y sobre todo el dramatismo de su representación, al fin y al cabo el predicador es un representante a lo divino, serían más que elocuentes, máximo cuando conocemos que sería la única fuente de información para gran parte de la población, dado, entre otras cosas, el elevado índice de analfabetismo de la época. El predicador desarrollaría un elenco de componentes emocionales que le permitirían hacer demagogia en torno a las tropas de Napoleón, que siempre se presentaban de manera tendenciosa, con frases del tipo: las fuerzas del más impío, ateo y licencioso de los monstruos que han expulsado los infiernos. Sermones que dentro de lo habitual de la oratoria sagrada hacen referencia al origen moral del conflicto, y esto es algo también muy importante, incluso puede parecer un tanto paradójico. El origen del conflicto son nuestros desórdenes y ofensas que han provocado la ira y justicia divina, castigo y tribulación divina, todo bajo una lectura escatológica que recupera la vieja historia de la salvación. Así,
El autor anónimo de la proclama espiritual, discurso muy preciso para leer las actuales circunstancias, lo da a luz un sacerdote que desea con eficacia la salvación de la patria, Sevilla, 1808, se señala: el Señor Dios de los ejércitos está irado contra nosotros. Nuestros desórdenes han provocado su justa indignación, y todos los males que padecemos y mayores que nos amenazan son ordenados por Dios nuestro Señor, para nuestra corrección y enmienda. Si sordos a sus voces nos obstinaremos si quisiéramos permanecer en la culpa. Desengañémonos y apartemos de nosotros la persuasión de que Napoleón y sus tropas son los únicos enemigos que nos hacen la guerra, por el deseo grande de ambición y de gloria que hace su carácter horroroso. Persuadémonos firmemente a que Él es un azote y castigo del cielo, que ha dispuesto el Señor contra nosotros, ingratos hijos y desleales. Decimos al pueblo sevillano, sin rodeos y sin usar de humana elocuencia, que los pecados y abominaciones de que rebosa la ciudad, su impureza, su descaro, su libertinaje, la profanación de los templos, la ninguna santificación de los días festivos, sus blasfemias, sus usuras y todos los escándalos a manera de un ejército formidable, la cercan, la aprietan y angustian y quieren acabar con ella y destruirla. Con estos soldados fieros han aliado los franceses, y uno y otro ejército, por permisión de Dios y para nuestro escarmiento, medita nuestra ruina. El predicador Manuel Fortea, en el sermón que en las rogativas por la guerra contra Francia dijo el 19 de marzo con asistencia de ambos cabildos en la Santa Iglesia de Valencia, reafirma el carácter moral de la guerra en estos términos. Todos sentimos las calamidades presentes, todos lloramos nuestra crítica situación, todos vaticinamos según nuestro humor y nuestro genio, pero pocos profundizan los principios de nuestra desdicha. Poquísimos fijan la atención en su origen, ninguno lo medita como debe. España sufre el azote porque ella misma armó la terrible mano de Dios. La mayor parte de los sermones redundan sobre esta idea, a la que hay que sumar la de la filosofía como enemiga de la religión y de la patria, extendida por el pensamiento ilustrado y el enciclopedismo, tal y como lo desarrolla Fray José de María Jesús en sus Debemos esperar o temer. Argumentos similares a los que de alguna manera desarrollan otros autores, que voy a pasar por alto y me voy a centrar en uno que seguramente le sonará al capuchino, el padre Rafael de Vélez, uno de los grandes detractores, evidentemente, de la filosofía ilustrada. Vélez, que había encontrado refugio en Cádiz y allí, de alguna manera, durante la época de las reuniones de las Cortes, da a luz un texto que ha sido manejado en varias ocasiones por la crítica, ese preservativo contra la religión o los planes de la filosofía contra la religión y el Estado, realizados por la Francia para subyugar a la Europa, seguidos por Napoleón en la conquista de España. Obra que va a haber múltiples ediciones, de Madrid, Palma, Cádiz, 1812, Madrid, Sevilla, Santiago, Palma, Granada, Manresa, Valencia, México, 1813, Madrid, 1825, Murcia, 1827, y en ella se subraya el peligro de las ideas ilustradas afines al ateísmo. Dice: en los planes de Francia para conquistar la España entraba como en primer lugar destruir nuestra religión, a la que siempre hemos estado más adheridos que las demás naciones, y la que les haría la oposición más fuerte. Los que viajaban a España por razón de comercio o por otras relaciones sociales sembraron por todas partes la cizaña de su mala doctrina. Los corresponsales de nuestros españoles desde lo interior de la Francia remitían a estos libros envenenados y a aquellas imágenes y modas contra la religión y sus ministros, de que tanta utilidad habían sacado en París. Hasta los mismísimos embajadores de esta corte en la de España fueron los agentes más solícitos para introducir en nosotros a toda costa la corrupción de sus costumbres, la libertad de pensar, el filosofismo y la irreligión. En su campaña como propagador del absolutismo católico no duda en volver a atacar la nueva filosofía en su apología del altar y el trono. Trono y altar que se verán sostenidos por la actitud comprometida y beligerante del Estado regular. No es de extrañar que precisamente después de los ataques que había sufrido el clero regular en las reuniones de Cádiz, muchos frailes afilasen sus plumas para justificar algunos de los elementos que allí se habían suscitado. Por ejemplo, la necesidad de que los frailes fueran poco a poco reducidos o que de alguna manera fuesen útiles para el Estado, haciendo asistencias espirituales, impartiendo enseñanza, acogiendo a los desvalidos. Como decía, no es de extrañar que los frailes afilasen sus plumas para justificar no solo su utilidad en un momento en el que estaba en tela de juicio, sino además su compromiso con el Estado en la revolución contra el enemigo, de la que se sentían promotores en gran medida, como documentan textos como el ateísmo bajo el nombre de pacto social, propuesto como idea para la Constitución española, impugnación escrita por Fray Luis Cerezo, Agustino Calzado, Valencia, 1814. Más interesante es la labor del agustino Fray Juan Facundo Sidro Vilaroy, catedrático de teología y autor de numerosos opúsculos de gran difusión, quien toma cartas en el asunto, dejando ver lúcidamente el conflicto abierto entre los absolutistas, afines al bando conservador, y los partidarios de la Constitución de Cádiz,
como lo demuestra en su El fraile en las Cortes, resentimiento sobre la sesión de las Cortes del 18 de septiembre de 1812, publicado después en Alicante en el 13, en Mallorca en el 13 también. Asimismo, destacan sus reflexiones cristiano-políticas acerca de las nuevas Cortes, libertad de imprenta, eclesiásticos, militares, nobles y Santa Inquisición, claramente antiliberales. Y especialmente, y es el texto que tienen ahí, su polémico ¿De qué sirven los frailes?, impreso en Valencia en 1811, en la que se desarrolla una defensa a ultranza del clero regular frente a los seculares. Que los frailes sirven para endulzar las amarguras del afligido, para aliviar la miseria del pobre, para aligerar el peso de las cadenas del encarcelado, para sostener la esperanza del reo que llevan al suplicio, para calmar los tumultos del pueblo, para enseñar desde las primeras letras hasta las sublimes ciencias, para predicar en las chozas de los pastores y hacer resonar la voz en las cortes de los príncipes, para llevar a todas partes el Evangelio de Jesucristo, para sostener el trono y el altar, y finalmente para rogar a Dios por los mismos que los calumnian y persiguen. Voy a ir acabando con dos textos, de nuevo del padre Tragia. Y de nuevo, en la polémica, tan acalorada como sentida, el padre Tragia sale a la palestra a defender su orden. Permítaseme haceros reparar un poco en lo dicho, para que se vea cómo los regulares fueron los que con mayor espíritu, valor, constancia y heroísmo se sacrificaron por la patria, sin otro interés que el de la religión y bien público, y sin más esperanza de premio que hacerse el objeto principal del odio francés. Los regulares, pues, fueron los que sostuvieron en principio la justa causa de la insurrección nacional, los que trabajaron como soldados y como jornaleros en las obras públicas, los que mantenían el entusiasmo y patriotismo, los que cedieron sus conventos, los que aprendieron el ejercicio de cañón, los que se mantuvieron siempre firmes en la buena causa, los que asistieron en los hospitales, aprontaron utensilios, tomaron las armas y se volvieron a Valencia, dejando su comodidad, y cuando los de la ciudad deseaban poder huir del peligro. Y esto lo hacían cuando en la misma nación y en la misma Valencia se imprimían papeles preguntando ¿para qué sirven los fieles?, tratándolos de holgazanes, inútiles y perjudiciales. ¿Y no es heroísmo obrar de este modo entre dos fuegos franceses y de los malos españoles? Y hacen esto sin interés y sin esperanza de recompensa. Pero no es mucho obrar así los franceses, cuando al mismo tiempo se hizo un sainete en Cádiz intitulado La Frailada, que se celebró en impresos de los que se apellidan amigos de la humanidad, en que se ridiculizaban los religiosos hasta pintarlos como más despreciables que las bestias, pues aseguran que los franceses vendieron muchos ministros de Dios que se llevaban a Francia por 2 pesetas. La obra a la que se refería Tragia es La Frailada de un fraile, escrita por un tal licenciado Cascarrecio, Cádiz, 1812. Que junto a la también satírica definición de la nada del fraile en su actual estado en estilo joco satírico y serio, obra de un poeta de La Mancha, con las siglas FGL, Sevilla, 1813, son obras que tratarían de inculcar a los lectores su rechazo, cuando no desprecio a las órdenes regulares. Estas, por su parte, y voy acabando, desarrollarían una compleja política propagandística como apología de su estado mediante el bombardeo con cientos de páginas que les justificaban como una necesidad social, a la par que religiosa. Opúsculos como el de los frailes vindicados por Voltaire en una carta a un corresponsal de Madrid y demostración de la utilidad pública de la existencia de los regulares, en una conversación sobre la misma carta de Voltaire dispuesta por Juan Cosme de Negán, Madrid, 1813, que tiene una segunda parte, o la vuelta, por ejemplo, a la edición de autores clásicos. Es muy importante porque en cierto momento se vuelve a traducir o se vuelve a difundir determinadas obras, como la Apología de los Religiosos, escrita por Juan Crisóstomo, o los encomios de órdenes particulares, como por ejemplo el panegírico apologético, que en honor y alabanza del Instituto Capuchino pronunció el padre Fray Fernando de Fregenal, Madrid, 1816, o la traducción de textos extranjeros, como los proyectos de los incrédulos sobre la destrucción de los regulares y la invasión de los bienes eclesiásticos, descubiertos en las obras de Federico el Grande de Prusia, traducción libre de italiano con notas, Cádiz, 1812, e incluso, también diríamos, el intento por parte de los seglares de defender a los regulares. Es el caso de El zángano de la abeja o reflexiones sobre el número 8 de la abeja española en defensa de los religiosos, de un tal F.C.M. Sevilla, 1812. Podría traer otros muchos ejemplos, pero va siendo hora de que acabe, como les decía, en los que se evidencia claramente la apología y propaganda del clero regular durante la Guerra de Independencia, pero creo que los aquí mostrados y los que verán evidentemente en la publicación resultan más que significativos. Quiero acabar, no obstante, volviendo sobre las palabras con las que finalizaba el padre Tragia su historia, palabras que enfatizan constantemente el nosotros en un proceso claro de identidad, de asimilación y difusión del yo frente al otro, al vosotros, dos polos complementarios de una misma realidad, aquí resaltados como diferenciadores del compromiso de entrega de los frailes a la causa revolucionaria. Nosotros,
Dice: fuimos los que sin disputa sostuvimos la justa insurrección del pueblo para no ser dominados de los franceses. Nosotros, los que más cooperamos al alistamiento de voluntarios con exhortaciones, con proclamas y con el ejemplo de tomar las armas en el peligro de la patria. Nosotros, los que como mayores enemigos de la invasión francesa y de sus máximas impías, sufrimos mayor persecución. Nosotros, los que en medio de los franceses consolábamos a los pobres con el único recurso que hay en estos casos, y que solo es capaz de prestarlo la religión, y no la filosofía ni la política. Nosotros, los que en Valencia no tuvimos ninguno que tomase partido con los franceses, ni aun en Francia en su cautiverio. Nosotros, los que jamás habemos solicitado paga ni recompensa por nuestros servicios. Nosotros, los que sin cuidar de habilitar el convento nos empeñamos en reedificar la iglesia para utilidad de los fieles, sin exigir nada a ninguno. Nosotros, los que sin habitación trabajamos como jornaleros de noche para que no nos arrojaran de lo que era nuestro. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias, Jacobo, con tu palabra y con estos textos. Yo creo que hemos recobrado, nos has hecho recuperar aquella época tan conflictiva y tan dura que vivió, que vivimos debido a esa presencia del clero en la España. Yo creo que queda abierto a la posibilidad de hacer intervenciones. Tienen que parar. ¿Estos frailes se creían con el apoyo de Roma? ¿Cuál es su relación con el clero de Roma? ¿O buscaban el derecho de hablar de paz y la iglesia? Porque se presenta aquí como que es defensor de la iglesia, por eso se supone el apoyo de Roma. La cosa es que es muy complicada, porque hay que recordar que Pío VII había durante esta época estaba, entre comillas, encarcelado, ¿no?, por Napoleón, y por lo tanto sí que hay, vamos a ver, sí que hay diversos textos que emanan del papado y que son de alguna manera utilizados tanto por el clero regular como por el clero secular. Pero realmente no, yo creo que ellos realmente no utilizaban a Roma ni a la religión romana vaticana como un elemento, diríamos, de apoyo para sus textos, sino ellos mismos tenían suficiente entidad para salir en defensa de lo que sería para ellos el catolicismo, la religión y evidentemente la patria. Porque además hay que entender una cosa, realmente son, por decirlo de alguna manera, son sublevaciones que tienen una motivación que tiene que ver con las exclaustraciones, con la pérdida de todo su patrimonio y con la obligación que se les hacía de que vistiesen como seglares y que evidentemente dejasen lo que es el ámbito religioso, ¿no? Personas que por lo tanto estaban abocados a la lucha simplemente por una necesidad de supervivencia, ¿no? Y hay muchísimos testimonios, evidentemente no textuales de propaganda, pero sí testimonios de cómo muchos de estos frailes, vistiendo evidentemente como seglares, seguían yendo a los conventos, por ejemplo, de monjas, que las monjas en cambio no fueron exclaustradas, gran parte de ellas quedaron en los conventos, aunque muchas tuvieron que terminar marchándose dependiendo de qué zona estemos hablando, ¿no? En Zaragoza, por ejemplo, la cosa fue muy complicada, etcétera. Pues muchos de estos frailes seguían siendo confesores de monjas y entraban en los conventos pues casi a escondidas, acompañaban, incluso hacían como de guías cuando las monjas se veían abocadas a salir de los conventos y tenían que huir, ¿no? Y ahí en esas historias de monjas que comentábamos al principio de mi intervención, hay mucha referencia sobre todo a padres carmelitas, y también pasaba con los capuchinos, que acompañaban a las monjas y seguían ejerciendo esa profesión, diríamos, de padres o de casi catequético, pero a la vez también de personas que les llevaban comida, que seguían manteniendo un vínculo importante, aun estando ya fuera del ámbito religioso porque habían sido obligados. Entonces, por decirlo de alguna manera, no creo que utilizasen a Roma como un elemento, digamos, para afianzar lo que sea su política propagandística o de lucha contra el invasor, sino que era una necesidad básica, ¿no? Es como la persona que le echan de su casa, le quitan absolutamente todo y ya no tiene nada. Lo único que puede hacer es salir en defensa de lo suyo, ¿no? Y cada orden al final lo que hizo fue salir en defensa de lo suyo, ¿no? Con todo lo que supuso en todos los sentidos, ¿no? ¿Has encontrado en estos testimonios algún ejemplo de crítica directa contra los clérigos que apoyaron el bando josefino? Sí. De minoría, Sí. Pero, ¿podrías dar un ejemplo? ¿Se recuerda? Ahora no recuerdo, pero sí. Y de hecho no sé si en alguno de los que yo he leído se dice algo, pero sí hay, evidentemente hay... Además, ahí sí que es una diferencia importante, porque llegó a cierto momento
diríamos, determinados sacerdotes se oponen a los regulares de manera abierta, aquellos que son adeptos al bando liberal, y hacen toda clase de ataques, incluso literarios, contra los regulares. Y él, me parece que lo decía antes el padre Tragia, que es el primero que dice que incluso los sacerdotes les atacan, ¿no? Es decir, el propio clero ataca al propio clero, ¿no? Hay una especie de enfrentamiento entre conservadores y liberales que tiene que ver con el alto clero y el bajo clero. En ese sentido, hay una especie de insurrección por parte, volviendo otra vez a la pregunta de antes, por parte del clero regular respecto a muchas proclamas de obispos, ¿no? Hay 3 o 4 grandes obispos que sí se oponen a los franceses, pero hay otros que son colaboracionistas. Y muchos obispos colaboracionistas atacaban directamente a los regulares. Y hay un enfrentamiento directo, desde el punto de vista jerárquico, pues con los cabildos catedralicios, con los obispos, etcétera, respecto a esa, diríamos, lucha, ya no solamente lucha textual, sino lucha física, ¿no?, que hacían los frailes, y que evidentemente son muy mal vistas por el clero afín al bando liberal y a los afrancesados, ¿no? En ese aspecto sorprende en el viaje de José Bonaparte por Andalucía la acogida que va a tener no solo por los obispos, sino por todo el cabildo catedralicio. Sí. Cuando va llegando a Córdoba, Sevilla, es toda una ceremonia como si llegara realmente el Redentor, o sea que es una muy aparatosa el recibimiento por parte de toda la jerarquía. Sí. Estaba perfectamente dividido la Iglesia. Y por eso yo creo que las arengas, pero sí digamos, la justificación de la necesidad de los frailes tiene que ver, porque ellos sí eran conscientes de que habían sido realmente los promotores de parte de las insurrecciones, ¿no? Con su propia vida, a través de la cantidad de guerrilleros que eran antiguos frailes, que hay muchísimos casos, no son del Merino, sino hay cientos de casos de frailes, y evidentemente sobre todo con sus actitudes vitales, que el pueblo de alguna manera lo percibía. También es verdad que es una dinámica que se puede seguir a lo largo de la historia. Ponía el caso de la guerra de las comunidades, pero siempre ha sido así, es decir, el clero regular siempre ha estado más cercano, el bajo clero, al pueblo, frente a las grandes jerarquías eclesiásticas que siempre se han mantenido más al margen, incluso con enfrentamientos frontales, ¿no? Perdona, ahora te doy. ¿No podrá haber una causa también de lo que podríamos llamar de que la formación es, por decirlo así, mucho más elemental en el clero, en los frailes? Es un poco esa teoría que a mí me sorprendió mucho de Trotsky, cuando habla de la guerra civil española y tal, dice cómo precisamente el arma de infantería es la que había promovido más militares fascistas, mientras que a medida que las armas tenían más formación, de la gente pues, de ingeniero, de aviación y tal, esos eran, por decirlo así, más demócratas. Entonces, no podía haber como que queda un poco ingenuo, ¿no? Pero que también en el mundo del clero pues podía pasar igual. Cuanto menos formación recibes, más te conviertes en un capuchino que va por los púlpitos. Sí, y la labor pastoral, evidentemente, de los frailes es bien conocida frente al sacerdote, que incluso en un momento dado puede ser más lejano que el fraile que va en las zonas más deprimidas, ¿no? Perdona, es que va un segundo. No, es que vale, no estoy de acuerdo que en el ejército... No, yo con lo que dice Trotsky. No, también lo digo que ha sido el transmisor. La formación en aquella época de los militares era totalmente uniforme. Para la especialidad, tenía una especialidad y a otra, que está un poquito más científica, a la formación básica era prácticamente. Pero claro, para mover un avión hace falta más formación. Intelectual, ¿no? Quizás habilidades mecánicas, sí. Sí, has mencionado antes que había una vuelta a los autores clásicos. ¿Podrías, por favor, aunar en el tema relacionado con el mundo griego? ¿Hay alguna vuelta al mundo griego? ¿Tiene algún significado? Que me he encontrado algunas cosas del mundo. No, cuando decía autores clásicos me refería sobre todo a los padres de la Iglesia, a patrística. Nada ligado. No, me refería evidentemente a lo que son los grandes argumentos de... Lo que pasa siempre cuando hay alguna crisis es la vuelta al origen. Las reformas dentro de la Iglesia o las reformas dentro de las órdenes volvía al origen, los primeros padres, ¿no? Y se convierten en las autoridades que se citan, ¿no? Volver a la apología de los religiosos de Crisóstomo era muy importante y precisamente se publica la edición en el año 12, no antes ni después, sino en el año 12, por algo es, ¿no? Es decir, eso tiene una motivación. ¿Sí? Sí, yo estoy de acuerdo que tiene que ver algo la formación teológica de las órdenes religiosas está en relación. No sé si Pedro Pascual dice algo de los capuchinos, por ejemplo, que son los más religiosos.
Y también hay que ver, yo creo que es la propaganda, ¿no? La corriente reaccionaria que es internacional. Es decir, que todas estas gentes ya en la guerra de la Convención beben de Fuentes, Barroer, etc. Que más o menos se van adaptando y que llegará luego hasta el capitalismo, interpretaciones vuelven a reproducirse todas estas obras. Es muy importante, pero también destacaría yo en este periodo, quizás sea uno de los documentos más importantes, que es del Alto Feros de los obispos. Son los obispos refugiados en Mallorca, escriben una carta pastoral en 1812, donde cogen muchas de estas tesis, los Tracia, los Vélez. Mallorca es un centro de reaccionarismo donde están allí, muchísimos de los impresos emanan de Mallorca, publica las de Prusia, como Santiago de Compostela y en menor grado Manresa también tiene un núcleo importante. Pero es más tardío Manresa. Sí. Y ahí pues toda esta manera de entender la guerra, y porque la Iglesia tiene un poder también de socialización del conflicto, de dar explicaciones más didácticas, como los catecismos, todas esas formas de llegar y de dar sentido, una guerra que también es larga, por otros motivos también, como ha señalado muy bien, del aspecto, por ejemplo, de la secularización, de las zonas religiosas, el tema también de la desamortización de Godoy de 1798, que también está latente en todo este proceso, ¿no? Y que hay una fractura dentro del clero, hay los liberales, ¿no? Que hay los muy liberales en ese sentido, pero yo creo que la pastoral esa es un documento Juglar en aquellos años decía que era como el documento más importante de la Iglesia contra la modernidad, es decir, del sector más reaccionario que recoge toda esa filosofía, que no solamente del clero regular, sino de alta jerarquía. Por cierto, entre los obispos aquellos eran todos catalanes, más el de Pamplona y el de Teruel. Se habían refugiado de allí. Y hay unos escritos muy importantes de gente que reacciona como... hay un panfleto que, utilizando términos de San Agustín, habla de los obispos apandados que han abandonado sus huestes como pastores en sus diócesis y que han huido ante el peligro, se han refugiado allí para defender sus intereses. Sí, sí. Gracias. Bueno, cuando dicen los frailes que son los peores enemigos de los franceses, es verdad que visto desde el otro lado francés, efectivamente hay una forma de antimonacalismo que no se aplica, que no vale para los párrocos del pueblo. O sea, claramente los franceses ya estiman globalmente que los frailes españoles son, bueno, ignorantes, fanáticos, libidinosos, o sea, un montón de defectos. Y por lo tanto hacen una diferencia radical, bueno, radical no sé, no todos, con los párrocos del pueblo. O sea que cuentan los franceses, los militares, con el posible apoyo de los párrocos, estimando que no son tan ignorantes como los frailes, que se pueden recuperar, que se pueden ilustrar, y de ahí, por lo tanto, este sentimiento de miedo, pánico, sabiendo que los militares, estoy pensando por ejemplo, en el caso pragmático de Suchet. Suchet, además, es francmasón. Es verdad que la masonería francesa en aquel momento también presenta a los frailes españoles. Esto procede de la visión, digamos, volteriana, se remonta al siglo XVIII, que no hay nada que esperar de los frailes, pero que sí, se puede esperar comprensión, adhesión, o por lo menos pasividad del clero secular. Y de ahí las medidas de deportación a Francia, no tanto, no masivamente de los párrocos, pero sí de los frailes. Sí, que es lo que decía de las 2 pesetas, que se vendían por... Sí, sí, eso es cierto. De todas formas, creo que no es un problema del 18, del 19, el de los frailes, es un problema enquistado desde la Edad Media, ¿no? La actitud crítica hacia la vida del fraile está lleno de, volvemos otra vez, si hacemos historia, lleno de momentos en los que los frailes son atacados directamente. No hay que ir al erasmismo, muchísimo antes, ya en el siglo XIII, en el siglo XIV, encontramos múltiples referencias de críticas a, pues eso,
esos actos libidinosos, lujuriosos, al afán de captar riquezas, el analfabetismo de lo que sería el género frailuno, etc., ¿no? Yo creo que termina convirtiéndose casi también en un tópico con el paso del tiempo, y que hay momentos puntuales en los que se revitaliza, ¿no? No digo que calle Cortalla porque nos tenemos que ir. Ah, si eran dos personas que nosotros no sabríamos quiénes son, no podemos intervenir. Sí, pues yo voy a uniendo dos cosas. Una, la que el profesor James acaba de plantear y otra que era introducir. La primera de ellas tiene que ver con esta referencia al clero y los franceses. Los franceses siempre se preguntaron en sus textos sobre la guerra de Esparta cuál era la razón que había llevado a un levantamiento de características tan particulares como esta. Y siempre encontraron una respuesta que era la primera. La primera era el clero. El clero era el mecanismo social que estaba en contacto con la sociedad y que era capaz de suscitar movilización a partir de determinados argumentos que a priori podían ser complejos, pero que llevaban a movilización, es decir, teoría y práctica en un mismo instrumento. Evidentemente, ojalá fuese tan sencillo, pero los franceses tocaron un punto sensible de la sociedad española que tocaba, como casi todos los tópicos, una parte importante de esa sociedad. Lo otro que yo quería preguntar es, al hilo de un texto, por ejemplo, como este que tenemos aquí, puesto todavía, nos encontramos con una defensa del papel del clero en el contexto de la guerra de independencia, una defensa del patriotismo del clero, de la función del clero, pero la mayor parte de los eclesiásticos implicados en la ideología y en la defensa de la causa patriótica están vinculados a una sola de las evoluciones posteriores de la causa patriótica, es decir, mayoritariamente mi experiencia es que digamos, los ideólogos, los publicistas del clero fueron defensores de la monarquía, defensores de la vuelta al antiguo régimen, y fueron muy escasos los que, digamos, crearon un pensamiento nuevo a partir de la necesidad de un clero para una sociedad revolucionaria, una sociedad nueva. Mi pregunta va ahí. ¿Hay casos o hay razones o hay alguna sociología que permite interpretar qué tipo de clero orientó su pensamiento hacia la vuelta al antiguo régimen y quiénes fueron o en qué sesgo se encuentran aquellos que alimentaron un pensamiento nuevo más vinculado a la necesidad de un clero, pero de un clero para una sociedad nueva, para una sociedad constitucional o liberal? Eso sería otra conferencia. Eso sería otra conferencia. Hombre, pues no sabría responderte con pocas palabras y saliéndonos de aquí corriendo, ¿no? Pero yo creo que lo que decíamos hace un momento de la diferencia entre el alto clero y el bajo clero es muy evidente respecto a qué postura tomas. En la formación, lo que se ha dicho aquí, yo estoy también de acuerdo respecto a que el clero alto, que tiene una mayor formación, por lo tanto es más afín a cualquier opción de cambio, a lo que es lo novedoso, en este caso las ideas liberales. No sé si a un asentamiento radicalmente diferente, pero sí diferente menos hasta lo que se había vivido, ¿no? La necesidad de los nuevos tiempos necesitan nuevas formas de religión, por decirlo de alguna manera. Pero de hecho yo creo que la respuesta puede estar también en la intervención del clero en las Cortes de Cádiz, de determinados miembros del clero en la Corte de Cádiz, donde toman un papel activo, algunos de ellos a favor y otros rápidamente se marchan, totalmente desesperados, y es donde se ve el enfrentamiento dentro del propio clero, ¿no? Y a la vez clero que apoya lo que sería la Constitución y clero evidentemente que ve que no sirve absolutamente de nada y que son reaccionarios hacia esos cambios, ¿no? Pero vuelvo a insistir, eso daría lugar a un libro. ¿Una última intervención? ¿No? Bueno, pues entonces, muchísimas gracias.